Tres. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos los estudiantes del Seminario Bíblico Gamaliel, quien en esta oportunidad, dentro del curso de Hechos de los Apóstoles, que lo dirige dignamente el magíster Javier Viñals Ruiz, vamos a exponer el tema sobre el ministerio del evangelista Gille Ávila. Veremos primero sus datos biográficos de este gran evangelista y gran siervo de Dios. Empezaremos diciendo que fue un evangelista pentecostal puertorriqueño, considerado uno de los predicadores más influyentes. Su verdadero nombre, José Joaquín Ávila. Nació en Puerto Rico, en la pequeña ciudad de Camuy, un 11 de septiembre del año 1925. Fue hijo único de Herminia Portalatín y Pablo Ávila. Tuvo una educación sólida, ya que sus padres eran ejemplo de admiración, ejerciendo ambos la profesión de maestros. Gille Ávila estudió en la Universidad Interamericana de San Germán en Puerto Rico, conocido en ese entonces como el Instituto Politécnico. Obtuvo allí un bachillerato en ciencias naturales y completó también sus estudios de premédica, ya que él aspiraba a estudiar medicina. Contrajo matrimonio con una joven llamada Carmen Delia Talavera, de cuya unión nacieron sus tres hermosas hijas, Noemí, Doris y Carmen Ilia. Fue un destacado educador de química y biología por espacio de 21 años. También se destacó como un prominente deportista, cosechando muchos triunfos como pelotero del béisbol. Asimismo, fue en el campo de la fisicultura donde obtuvo el título de Mister Puerto Rico en el año 1952 y el título de Mister Norteamérica en 1954 en su división de estatura. Una artritis reumática crónica puso fin, lamentablemente, a su carrera deportiva a los 30 años de edad. Al poco tiempo del diagnóstico de la artritis, escuchó en la televisión el mensaje de salvación a través del evangelista Oral Roberts y aceptó a Jesús como su Salvador personal. No solo Dios lo salvó, sino también que lo sanó en forma milagrosa. Gille Ávila, este gran evangelista y siervo de Dios, falleció un 28 de junio del año 2013 a los 87 años en la ciudad de Camuy, después de haber servido a Dios 53 años en el ministerio Cristo Viene. Debemos destacar también que como siervo de Dios escribió más de 16 libros, dentro de los cuales destaca El ayuno del Señor, Ayuno de la Victoria, El perfecto amor, donde hace comentarios basados en 1 Corintios 13, Señales de su venida. Otra obra majestuosa es El engaño, Los dones del Espíritu, El anticristo. ¿Pasará la iglesia a la gran tribulación? Sin santidad nadie le verá. La ciencia de la oración, la sanidad divina, entre otros. Vamos a ver ahora cómo fue el llamamiento de Dios al ministerio de este siervo, Gille Ávila. En 1962 comenzó su ministerio de predicación, sin imaginarse los planes que Dios tenía preparados para él. Dios le tenía preparado un don de sanidad divina
el cual llevaría salud a los cuerpos de miles por medio de la oración de fe y del poder sanador que hay en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vemos que el hermano Gille Ávila fundó la Asociación Evangelística Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico. En 1988 adquiere el primer canal de televisión y Dios bendijo grandemente su ministerio de tal manera que posteriormente obtuvieron 7 canales a través de los cuales y en la cadena del Milagro Internacional transmitió el mensaje de salvación a 128 países. Además, el ministerio del hermano Gille Ávila publicó la revista La Fe en Marcha, una revista muy conocida dentro del pueblo cristiano, la cual también se distribuye gratuitamente a todos sus contactos. En su trabajo en el ministerio al cual Dios lo llamó, este siervo de Dios, Gille Ávila, pudo predicar a miles de almas en diferentes partes del mundo y son incontables los testimonios de las vidas que nuestro Dios ha libertado del yugo de la enfermedad, utilizando la vida de este gran siervo y gran evangelista, Gille Ávila. Gloria sea el Señor. Doy pase ahora a mi hermano Daniel Velázquez, quien continuará exponiendo sobre el ministerio de Gille Ávila. Amén. Gracias, hermana Lidia. Siguiendo con la exposición, podemos decir, amados hermanos, que hace más de 60 años Dios llamó a Gille Ávila a sembrar la buena semilla en el corazón de miles alrededor del mundo. Durante décadas hemos sido testigos de los importantes frutos de esta siembra hoy en día. El propósito principal del ministerio Cristo Vive fue la de ganar almas para el reino de los cielos a través del Evangelio de Jesucristo. Gille Ávila, bajo el llamado audible de Dios, predicó un mensaje profético de los últimos tiempos. Fue en la isla de Puerto Rico que por primera vez se escuchó este mensaje que hasta el día de hoy se predica. Cristo viene, arrepentidos porque el fin se acerca. Después de haber recibido el llamado de Dios, se dedicó totalmente al Evangelio y a vivir por la fe, haciendo largos periodos de ayuno, de 7, 14, 21 y hasta llegar hasta 41 días. Su ministerio fue creciendo en unción para la salvación de las almas y la salud de los enfermos. El ministerio Cristo Vive viajó por diferentes partes del mundo y en cada una de ellas multitudes fueron liberadas de todo tipo de vicios, ataduras demoníacas, enfermedades físicas y señales de los últimos tiempos, como platificaciones dental, rebajar sobrepeso, pies planos y otros. Todo esto cediendo luego de haber invocado con autoridad el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también permanentes lluvias de bendiciones que sobrepasan todo entendimiento humano, siendo estas señales de Dios la confirmación de Gille Ávila como su siervo. Su amor tan inmenso por las almas y el anhelo ferviente de traerlos a los pies de su Señor no quedó solo ahí. Y escuchando la voz de Dios, predicó el mensaje de salvación a miles de jóvenes en Puerto Rico
en el primer encuentro de la juventud, el cual marcó un precedente en la historia de la juventud cristiana de Puerto Rico. No obstante el inmenso trabajo del evangelista, Dios lo envía a las cárceles, recordando lo que dice la palabra: acordado de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos. Fue así que periódicamente se movía por las cárceles y aún entrando en lugares más vigilados y lugares de máxima seguridad, donde ningún humano entraba sin protección y sin armas. El ungido de Dios, Gigi Ávila, entraba solamente con su Biblia, con el poder y la protección de Dios. En esto veía la necesidad de aquellas vidas rechazadas por la sociedad, atados por Satanás, caían a los pies del que murió por ellos. Nuevamente el Señor claramente le inquieta y lo lleva a programas a través de la televisión, lo cual el evangelista Gigi Ávila se negó rotundamente, ya que él había predicado en contra de la televisión. Vio Dios que era un varón conforme a su corazón. Le habló nuevamente diciéndole en voz audible: te he llamado para quitarle las propiedades al diablo, entendiendo así que usaría esos medios para evangelizar a todo el mundo. Pero jamás imaginó lo que había encomendado para el Señor. Dios continuaba supliendo y ampliando su obra, y el evangelista Gigi Ávila crecía en gracia con Dios, obedeciendo en todo tiempo a la voluntad de Dios, dejando de ser él mismo y convertirse en el siervo de Dios, alcanzando también gracia con los pastores, gobernadores y presidentes de diferentes países. Este ministerio poderoso tuvo que expandirse, siendo necesario establecer oficinas, Cristo vive, en gran parte del mundo. Sobre todo el propósito principal que ha logrado alcanzar los objetivos impuestos por Dios son ganar almas para Cristo, educarlas para el crecimiento y la perseverancia, y arrancar el doloroso yugo de la enfermedad. Gigi Ávila y el poder de Dios en las campañas de 1970. Estas campañas eran extraordinariamente multitudinarias, donde había milagros, sanidades y el mover del Espíritu Santo. Hubo una campaña en el mes de febrero del año 1970, precisamente en Chile, en uno de los parques principales de la capital chilena, donde más de 30,000 personas estuvieron allí para ver y escuchar al evangelista Gigi Ávila. Esta campaña fue organizada por la Organización Mundial Cristo Viene. Allí Gigi Ávila oró por los enfermos, por los sordos, ciegos, inválidos. Toda esa gente recuperaron sus facultades y fueron sanados. Todo esto que estaba sucediendo fue algo extraordinario para aquellas personas. Todo gracias al poder de Dios cuando Gigi Ávila oraba. Lo más importante de aquella campaña es de que de las 30,000 personas que estuvieron allí,
2.134 almas vinieron a los pies de Jesucristo arrepentidos. Esto fue una cifra récord en una sola noche de esta organización multinacional Cristo Vive. Mucha gente se pregunta o se preguntaba en ese entonces, ¿y quién era ese hombre que oraba a Dios y Dios sanaba y hacía milagros? La iglesia tradicional de aquel entonces, dígase, y excúsenme los hermanos católicos, lo calificaban allí Ávila como un hereje. Otros lo calificaban como un brujo. Eran tiempos de ceguera espiritual, como lo hay hoy en día. Gigi Ávila fue ungido por Dios para traer salvación a las almas por medio del poder de Dios y también salud a los enfermos. Gigi Ávila condenaba el lujo, la vida cómoda, la vida fácil, que no quieren orar, que no quieren ayunar, que no quieren predicar la palabra. Él condenaba el engaño, porque no vivían en justicia. Gigi Ávila, gran parte de su tiempo lo dedicaba al estudio de la palabra de Dios y a la oración. Las campañas de los años 1970 con Gigi Ávila fueron interesantes, porque allí se derramaba el poder del Espíritu Santo de Dios. Y usted dirá hoy, ¿no se derrama el poder de Dios? Claro, hoy también se derrama el poder de Dios. Solo que antes, en aquella campaña, existía un gran respeto, una gran reverencia a lo que es la palabra de Dios y lo que es el temor a Dios. El más grande logro que tuvo Gigi Ávila fue el haber traído almas para su Señor y estar cara a cara con su Salvador y decirle las palabras: Señor, estos son los talentos que me diste, te los traigo multiplicados. Y entonces su Señor le contestará: sí, mi buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entrará el gozo de tu Señor, y le pondrán una corona, y su adorno será como millares de estrellas, en recompensa por las almas ganadas para el Señor. Amén, gloria al Señor. Esto ha sido, amados hermanos, la exposición del grupo número 6 en cuanto al tema de Gigi Ávila, el ungido de Dios. Muchas gracias.